equipos remotos. Es importante entender que los grupos remotos los podemos manejar exactamente que un grupo que se encuentra distribuido o alineado en una ubicación. ¿A qué me refiero? A que debe de haber un establecimiento de reglas, compromisos, un cumplimiento y un control. Eso debe de suceder independientemente de que estén en un solo lugar o puedan estar en diferentes lugares. Entonces necesitamos hablar del grupo de personas que forman los equipos de trabajo. Entonces, los grupos de personas o los equipos realmente están conformados por personas que interactúan unas con otras directamente y se perciben así como un grupo que persigue objetivos comunes. Piensa de la siguiente forma: tú estás en un grupo porque buscas ciertos objetivos. Puede ser crecimiento, aprender algo nuevo, desarrollar tus habilidades o poner en práctica lo que ya conoces. Adicional a esto, recibes un sueldo y todos tus compañeros de tu equipo tienen un fin parecido y todos en conjunto buscan objetivos para llevar a la compañía a un siguiente nivel. Si los objetivos no son claros o las personas no se sienten parte del equipo, pues saldrán y disolverán el grupo. Entonces es importante que hablemos de los equipos. En conjunto, un equipo de trabajo busca obtener resultados y alcanzar objetivos. Estos resultados se deben de dar como consecuencia del grupo de trabajo. Dentro del equipo en el que estés formando, se establecen roles, que es el papel que le corresponde desempeñar a cada uno de los integrantes del grupo. Hay algunos roles que se asumen como de líder, donde es una persona que se encarga de ayudar a las demás personas y llevarlas y verificar que el trabajo se haga correcto. Puede haber roles más enfocados en ciertas tareas, pero en general todo el mundo toma un rol dentro del equipo. También existen normas, que son comportamientos esperados entre los miembros del grupo. Estas normas, unas las puede establecer la compañía para la que trabajas, otras pueden ser dentro del equipo, donde cada quien define cómo quisiera trabajar con los demás. Viendo esto, empezamos a platicar un poco de las etapas del desarrollo de los equipos. Un equipo comienza por su formación, que es cuando se reúnen varias personas con el fin de formar este equipo de trabajo. No importa el perfil, pero es imposible esperar resultados rápidamente. Durante las primeras reuniones o tiempo juntos, el foco está puesto en conocerse y entender las motivaciones y expectativas propias y de los demás miembros del grupo. Debe de haber objetivos claros y una selección de personas con experiencia en el trabajo en equipo para poder romper el hielo y acelerar el proceso de trabajo. Después ya formamos el equipo, ya tenemos a las personas, entramos a una etapa de conflicto. A medida que las personas se conocen, pues suelen surgir conflictos, a veces por los roles como el liderazgo, quién decide cómo se va a trabajar, a quién se debe de consultar cuando hay problemas, detrás de qué visión se van a alinear los esfuerzos, el tema de las normas que acabamos de platicar, cómo se establecen las normas, existen pujas por el poder y creación de subgrupos que pueden ser pues trabas para el avance del equipo. Se tienen que utilizar actividades de fortalecimiento de equipos de trabajo para ayudar a identificar esos conflictos y poderlos resolver y centrarnos en los objetivos y en el funcionamiento del grupo en general. Posteriormente, cuando ya pasamos por la etapa del conflicto, pues ya podemos hablar de una regulación. Ya se superaron todos esos conflictos que tuvimos y los equipos avanzan hacia una etapa en la que ya quedaron claras las reglas para el funcionamiento. Tenemos que decir qué está permitido y qué no, y alguien tiene que revisar que esto se cumpla, que en general es el líder del grupo. Una vez que ya quedó establecida la regulación, ya podemos pasar a una etapa de desempeño. Ya con un rumbo claro y superados los conflictos y establecidas las normas, ya podemos enfocarnos en trabajar.
En poco tiempo puede lograrse lo que durante las primeras etapas parece imposible y todos trabajar para lograr los objetivos. En ocasiones muchos equipos no logran avanzar totalmente hasta esta etapa, pero los equipos bien constituidos y bien formados pueden rápidamente llegar y alcanzar tareas y mejorar su desempeño sin nuevos conflictos. Esta etapa puede ser corta o muy larga. Posteriormente puede suceder que una persona salga, que dos personas salgan, que puedan tener una promoción, que se vayan a otra empresa o que cambien de área, etcétera, y entonces puede haber una desintegración del equipo. Cuando el equipo ya está cerca de finalizar su tarea, por lo general la tensión decae, cada persona comienza a preocuparse por lo que viene a continuación. Es importante mantener el foco y la motivación, si no podemos regresar a un tema de conflictos. ¿Sí? Es importante que el líder pueda ayudar al equipo a que se mantengan las tareas esenciales. Todo esto, estas tareas les llamamos team building, que es construcción del equipo. Entonces, para trabajar a distancia, pues es importante que identifiques tu equipo en qué etapa de esta se encuentra. Si es un equipo nuevo que se acaba de formar, pues seguramente estés obviamente en una etapa tal vez de conflicto, y más si es la primera vez que trabajas remoto, puede haber muchos conflictos. Intenta llevar lo más rápido posible a establecer normas de trabajo para que puedas pasar a un tema de desempeño. Es importante que esas tres primeras fases, formación, conflicto y regulación, en conjunto se den cuenta para que las puedan superar y que puedan avanzar lo más rápido posible hacia el desempeño. Tres competencias esenciales para trabajar en equipo son la actitud y compromiso, capacidad técnico-administrativa y habilidades interpersonales. En ocasiones, aunque las personas son muy buenas con las capacidades técnicas o administrativas, la actitud no es la correcta o no tienen el compromiso. ¿A qué me refiero? En ocasiones puede ser que mi actitud positiva a determinadas tareas es solucionarlo, o puede ser una actitud negativa donde no quiero de cierta forma trabajar o colaborar bajo las normas establecidas del grupo. En ocasiones trabajamos o entramos a un equipo a trabajar con ciertas normas. Con el tiempo estas normas cambian y la actitud de las personas también puede cambiar. Cuando no existe una visión clara y los tiempos de los proyectos o de los objetivos que quieren alcanzar cambian, también existe un tema complicado, porque el compromiso o la actitud en relación a los objetivos puede ser afectada por cambios drásticos si no se logra explicar bien. Entonces, es muy importante que el líder del equipo ayude a las personas a que estén informadas, que sepan hacia dónde van, los plazos que deben de cumplir y las normas que deben de seguir para que la actitud y el compromiso sean buenos. Debe de existir una capacidad técnico y administrativa adecuada, ya que aunque existiera una buena actitud y compromiso, si no tienen la capacidad para realizar las tareas que se le van a encomendar, no va a ser un equipo efectivo. Por último, las habilidades interpersonales son muy importantes, ya que es un trabajo colaborativo. Todo el trabajo que se le asigna a un equipo no lo puede hacer una persona. Por lo tanto, las habilidades interpersonales cuentan mucho para poder resolver los conflictos, colaborar para hacer el trabajo en equipo y poder sumar nuevas habilidades relacionadas con otras personas, como pueden ser proveedores o consultores, que pudiéramos llegar en algún momento dado necesitar su ayuda. Entonces, toma en cuenta estas tres competencias, porque de cierta forma ayudan a que tu equipo trabaje para lograr los objetivos de mejor manera. Vamos a ver las características de los equipos efectivos.
Ya hemos hablado en otro capítulo y en este que debemos de tener objetivos claros y desafiantes. Entonces, esto es una característica. Mi equipo tiene que tener objetivos. Cuando la compañía formó el equipo, lo formó por una razón: resolver un problema, lanzar un nuevo producto al mercado, vender cierto producto, el que tú tengas en mente, pero debe de haber un objetivo claro y debe de ser desafiante. Después, debes de tener una estructura orientada a resultados. ¿A qué me refiero? No solo es ir a la oficina o trabajar y conectarte desde la computadora si no sabes qué resultados vas a obtener. Debes tener una medición de ciertos resultados en cierto tiempo. Puedes regresar a los objetivos SMART para revisar, pero tiene que estar orientado a resultados. Los integrantes tienen que ser competentes, sus habilidades deben estar acorde al trabajo que se va a realizar, ya que si no, no van a poder lograr los objetivos en el tiempo deseado. Debe de haber un compromiso común entre todos para poder resolver los problemas y sacar el trabajo del día a día. Es importante el apoyo y el compromiso de que todos en conjunto lo tienen que lograr. En ocasiones sucede que ciertas personas pudieran terminar su trabajo y decir: yo ya acabé mi parte. Aunque eso sea cierto, el resultado final depende de varias partes. Entonces, ¿por qué es necesario un compromiso común? Porque si no unimos todas las partes, de nada sirve que unas estén terminadas y otras no. Entonces, es importante la colaboración y el compromiso de terminar todo entre todos. Eso mismo nos lleva a un clima de colaboración. Necesitamos parámetros de desempeño. Un poco más adelante vamos a hablar de estos parámetros. Necesitamos medir el rendimiento del equipo para ver cómo va avanzando. Por otro lado, necesitamos también el apoyo y reconocimiento externos, en este caso de una gerencia o una dirección que ayude al equipo y que le dé el reconocimiento por aquello que está logrando. Y un liderazgo basado en principios. Con esto, con estas cosas que acabamos de hablar, podemos hablar de equipos efectivos. Conflicto en los equipos. ¿Por qué se puede producir un conflicto? Hablamos de la formación de los equipos y vemos que existe una etapa de conflicto. Pero ¿por qué se puede producir? Aquí hay algunas razones que vamos a platicar de por qué se pueden producir conflictos con las personas del equipo. Una de ellas es que los recursos son escasos. Por eso hay que negociar por ellos. No sé si alguna vez te ha tocado que estás en una situación cuando tienes tal vez una sala de conferencias, alguien de un equipo que quieres que te dé ayuda porque esa persona es muy buena, o incluso la fotocopiadora parece que está siempre en uso. Bueno, eso tiene que ver con recursos escasos, entonces no es de extrañar que los recursos generen conflictos. Otro lado, tenemos las prioridades. Un proyecto puede ser más importante que otro, o puede tener más presupuesto, recursos, tiempo o beneficios. Si las prioridades de la empresa no son claras, entonces los conflictos definitivamente van a suceder. Tenemos los tiempos de entrega. Entonces nos dicen que un proyecto puede tener cierta fecha, la cual nos la consultan o nos dan una fecha muy acelerada. Tenemos algunas estimaciones del trabajo y de repente surgen solicitudes que no estaban planeadas y los tiempos de entrega son apresurados. Por lo tanto, surgen conflictos. Estas tres características, que son recursos escasos, prioridades y tiempos de entrega, son las que comúnmente generan más conflictos, aunque también la personalidad de los integrantes de los equipos también genera conflicto. A veces dos personas simplemente no se llevan bien y vas a tener que buscar una forma de hacer que trabajen juntos para que su proyecto o la actividad que estén trabajando se pueda completar. Los desacuerdos de costos pueden surgir mucho, especialmente cuando hay contratos involucrados, incluso cuando el precio se acuerda por adelantado.
Las opiniones técnicas son definitivamente una razón por la que ocurren conflictos, porque es muy difícil lograr que un experto cambie de opinión. Así que cuando dos de ellos no estén de acuerdo, ten mucho cuidado. Vamos a ver algunas técnicas de resolución de conflictos. Una vez que ya vimos por qué pueden suceder los conflictos, vamos a ver algunas técnicas para poderlos resolver. Evitar o salirse, suavizar o acomodar, comprometerse, forzar, colaborar o confrontar y resolver el problema. Retirar o evitar se refiere a evitar el conflicto o retirarme y dejar que se resuelva solo. Esta técnica da beneficio cuando hay poco en juego y es probable que el conflicto desaparezca de un momento a otro. Esta técnica la puedes utilizar cuando las personas que están involucradas en el conflicto no son los principales interesados. El problema no requiere una gran inversión de tiempo o ya ha sucedido una discusión intensa y las personas necesitan tiempo para calmarse. También si no tienes suficiente información para seguir con otras técnicas. Las ventajas de esta técnica es que ahorran tiempo que puede invertir en otras actividades productivas. Es un buen enfoque para aplicar a conflictos de bajo nivel y te da tiempo suficiente para prepararte si el conflicto vuelve a surgir. Las desventajas, que retirar o evitar un conflicto puede debilitar tu posición como líder o gerente de tu equipo, porque las partes pueden asumir que tienes un sesgo injusto. Los miembros del equipo pueden pensar que te faltan habilidades y no tienes la autoridad suficiente para resolverlo. El problema principal de esta técnica de resolución de conflictos es que no es una técnica como tal, porque cuando surge el conflicto lo evitas y no tomas ninguna medida. Esencialmente, algunos dicen que es escapar. Escapar no es una solución. Suavizar o acomodar. Esta técnica intenta encontrar áreas de acuerdo y suavizar la situación. Trata de evitar las discusiones difíciles. Al suavizar, le das más consideración a una de las partes que a la otra. Aquí lo que intentas es minimizar la gravedad de la situación y comportarte como si el problema nunca hubiese existido. Esta técnica es útil cuando no hay tiempo suficiente para lidiar con el conflicto, cuando solo es una solución temporal al problema que estás revisando, o si el conflicto es menor e involucra actores con menor influencia. Las ventajas es que no requiere mucho esfuerzo y puede centrarse en cuestiones esenciales mientras ignora argumentos sin importancia. La situación se puede manejar de manera simple, brindando armonía y creando buena voluntad, así como proporcionar suficiente tiempo para encontrar una solución permanente. Las desventajas es que si no logras un enfoque equilibrado para suavizar, una de las partes puede aprovechar la situación ya que le estás dando más consideración. Los miembros de la parte a la que no se le está dando cabida pueden cuestionar tu autoridad y dejar de informar los conflictos. Esta técnica no se recomienda ya que a menudo debilita la autoridad del rol de líder del equipo. Esta técnica no se recomienda ya que a menudo debilita la autoridad del líder del equipo. Comprometerse. Aquí es donde toma sugerencias de ambas partes e intenta satisfacer parcialmente a ambas. Esta técnica es útil cuando las partes interesadas e involucradas en el conflicto tienen el mismo poder. Puedes usar esta técnica en los siguientes casos. Todas las partes involucradas en el conflicto necesitan ganar. Cuando tú como líder del equipo tienes una relación igual con ambas partes, o cuando las técnicas de colaboración y forzar no han funcionado, o cuando necesitas una solución temporal para poder avanzar rápidamente. Como ventaja, esta técnica brinda resultados rápidos, reduce el estrés y mantiene a todas las partes aplacadas hasta que puedas encontrar una solución permanente. Puedes resolver un conflicto y ganar tiempo suficiente para encontrar una mejor solución. Como desventaja, esta técnica no genera confianza a largo plazo. Todas las partes siguen insatisfechas y el conflicto podría resurgir en cualquier momento. La moral no se está construyendo. Es posible que debas interferir antes para poder asegurarte de que todas las partes cumplan con el acuerdo. Forzar. Aquí lo que haces es que estás de acuerdo con el punto de vista de una de las partes y haces cumplir sus deseos.
Esta es una situación de ganar-perder y corre el riesgo de desmoralizar al equipo. Esta técnica de resolución de conflictos puede utilizarse cuando necesitas una solución rápida, cuando sabes que una de las partes tiene razón y no tienes tiempo para investigar, cuando las partes interesadas del lado perdedor del conflicto no son muy importantes, o si la relación con esas partes interesadas no es esencial. Las ventajas es que esta técnica proporciona una solución rápida al problema, casi no requiere esfuerzo del líder del equipo y puede ayudar a establecer la autoridad del líder como tal. Como desventaja, el uso de esta técnica puede causar una impresión negativa de ti, ya que puedes perder las oportunidades obtenidas desde el punto de vista de la parte contraria. No puedes aplicar esta técnica con miembros de tu equipo de un rango mayor. A veces puede ser contraproducente y empeorar el conflicto. Colaborar. En esta técnica usted discute el problema con todas las partes para poder acordar una solución, mientras consideras múltiples puntos de vista. En este caso es una negociación. Una ventaja es que esta técnica es una técnica real de resolución de problemas y da una solución final al conflicto. Aporta consenso, compromiso y responsabilidad compartida por el resultado. Esta técnica crea una situación de ganar-ganar, construye la confianza de tu equipo, te ganas respeto y establece tu autoridad. Como desventaja, no puedes utilizar esta técnica cuando necesitas una solución rápida porque requiere mucho tiempo y esfuerzo. No puedes utilizar esta técnica con todos los conflictos. Generalmente se usa para conflictos que pueden afectar severamente tu proyecto. Todas estas técnicas son técnicas válidas para resolver los conflictos. Como ves, todas tienen pros y contras al aplicarlas. No existe la técnica correcta para poder resolver un conflicto. Te recomiendo que analices la situación bajo la cual la quieres aplicar y decide cuál de estas es la que mejor se adapta a la situación. Puedes tratar de prevenir el conflicto. Como dijimos, esta es una etapa dentro de la construcción de los equipos que no puedes evitar, pero te voy a dar 3 puntos importantes para que puedas prevenir o minimizar los efectos del conflicto. Tienes que establecer reglas básicas estrictas. Estas te van a ayudar a tener disciplina, lo cual va a llevar a que haya menos conflictos. Tienes que tener un plan de comunicación efectivo. Invierte tiempo en definir cuánto y con qué frecuencia vas a comunicar a todas las personas del equipo lo que está sucediendo. Tienes que tener en cuenta que cuando existe un conflicto, lo tienes que resolver lo más temprano posible. Un conflicto puede ser como una bola de nieve que si lo dejas pasar va a ir creciendo con el tiempo. Por último, estas serían las recomendaciones para la resolución de conflictos. Enfócate en entender el problema. Si tú criticas a las personas por lo mal que pudieran estar haciendo algo, estas se van a sentir y no van a entender tu crítica. Lo importante es que te enfoques en el problema a resolver y si les das a entender que tienen todos un problema en conjunto, ellos van a poder ser parte de la solución del problema. Por ejemplo, si yo estoy reprendiendo constantemente a las personas porque llegan tarde y les digo lo flojo que son y lo mal que administran su tiempo, entonces ellos lo van a tomar como un ataque a su persona y no van a tratar de llegar temprano a las reuniones. El enfoque que le quiero dar a esto es qué problema tengo yo porque no lleguen temprano a las reuniones a las personas. Entonces yo convoco a los integrantes de mi equipo y les expongo y les digo de la siguiente forma. Necesitamos ser efectivos y mejorar la productividad del equipo. Cuando alguien llega tarde a las reuniones, hace que el enfoque de la reunión se pierda. Al final, existen muchas cosas que se tienen que repetir para que las personas que llegan tarde o la persona que llega tarde pueda entender toda la reunión. Lo que queremos es ser más efectivo. Si se dan cuenta, llegar tarde afecta la productividad de nuestras reuniones. Si todos llegamos temprano a las reuniones, mejoramos la productividad del equipo. En este caso yo me estoy enfocando en el problema, que es
que si todos llegan tarde o algunas personas llegan tarde, estoy afectando la productividad de las reuniones y le estamos dedicando más tiempo. Como segundo punto, tienes que inventar opciones. Piensa en la resolución de conflictos como una negociación. En una negociación debes de tener una estrategia por si la primera opción que tienes de resolución no funciona, puedas pasar a otro. Entonces, lo que te recomiendo es que inventes múltiples opciones de cómo poderlo resolver y con esto vas a tener un panorama más amplio para entender qué puede estar pasando. Cada opción es un camino que puedes elegir para la resolución del conflicto. En este caso, apóyate en las técnicas que ya vimos. Procura no dañar la relación. ¿A qué me refiero? Si bien dijimos que la resolución de conflictos lo vamos a tratar como una negociación, entonces una negociación y el trabajo que haces con las partes va a seguirse dando con el tiempo. Por lo tanto, si tú dañas la relación, en la siguiente oportunidad que tengas de negociar, tal vez ya no puedas dar el mismo paso o sea más difícil. Entonces, una buena negociación que no dañe la relación te va a ayudar a fortalecer tu posición como líder y vas a poder seguir negociando con la persona porque vas a tener su confianza. Por último, tienes que buscar una alternativa al no acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que qué pasa si por alguna razón no pudiste resolver el conflicto como tú querías. Esto va ligado a inventar opciones. Si tú buscas una alternativa, vas a poder reaccionar mejor ante efectos no deseados. Un KPI o indicador de rendimiento es una métrica que se utiliza para sintetizar la información sobre la eficacia y la productividad de las acciones que se llevan a cabo. Es decir, con un KPI o un indicador, vamos a llamarlos indicadores, vamos a poder medir el desempeño de nuestra empresa, vamos a tener parámetros para medir y evaluar el desempeño individual y grupal. Aquí la pregunta es, ¿qué KPIs deberías de utilizar? Eso depende de lo que necesites saber. Con demasiada frecuencia, las personas se entusiasman con los KPIs y se exceden. Entonces, pudieras obtener KPIs o tu compañía a la que perteneces podría tener KPIs para evaluar cómo se está desempeñando los objetivos que apoyan a la visión y la misión de la empresa. Puede haber muchos parámetros a nivel compañía. Esos se pueden traducir en indicadores para ver cómo se desempeña la compañía, si va realizando lo que tiene que realizar. A nivel equipo, a nivel tu equipo en el que estás trabajando, puede haber KPIs que ayuden a medir el desempeño de tu equipo como tal, qué tanto está logrando la consecución de los objetivos. Podrías tener KPIs personales para poder medir cómo estás desarrollando tu trabajo día a día. Entonces, dependen de muchas cosas. Existen infinidad de KPIs que ya están de cierta forma preestablecidos y que las empresas pueden utilizar para medir ciertas ejecuciones financieras, de ventas, logística, retail, etcétera. Esta es solamente una muestra de todos los KPIs que te puedes encontrar. Existen miles más, pero aquí el punto es que conozcas que ya hay algunos que existen y que están preestablecidos. Entonces tú puedes medir, por ejemplo, si hablamos de las finanzas de la empresa, pues un margen de utilidad, una eficiencia de costos, el retorno de la inversión, etcétera. Igual si estamos hablando de un área de ventas, pues ¿qué quiero saber? Bueno, pues qué tanto facturo, la rentabilidad media de las ventas, rentabilidad y margen de cada producto, cuánto me está dejando, una cuota de mercado. Si estoy hablando de logística, a lo mejor qué tanto está rotando en un almacén el inventario. Es importante saber porque, por ejemplo, una fábrica, una tienda o algo que se queda sin inventario, pues le genera pérdidas. Entonces, podrías buscar, si ya tienes algo preestablecido, algunos indicadores y ejecutarlos hablando de temas de finanzas, de ventas, y también puedes generar tus propios KPIs. Es importante que sepas identificar
un KPI defectuoso y uno que no lo es. Los KPIs no vienen solos, necesitan tener lo siguiente: un objetivo claro detrás de todos los KPIs, eso ya lo platicamos. Un indicador para el manejo del rendimiento o indicador inicial, que tenemos que decir cómo vamos a medir. Un indicador de resultado, que es lo que estamos esperando, y un indicador relacionado con la calidad o con el valor creado. Aquí es importante que hablemos del valor, porque en ocasiones definimos KPIs que no están relacionados con un valor. El valor, por ejemplo, es aquello que nuestro cliente percibe y por lo cual adquiere nuestro producto o servicio. Por ejemplo, si yo quiero medir las ventas en mi portal de internet, tal vez los likes que le puedan dar a mi página pues no son tan importantes como las conversiones que yo pueda hacer. Entonces tenemos que enfocarnos en el valor y posterior el plan de acción que esté alineado a los indicadores. A diferencia de los KPIs que ya pudieran estar preestablecidos, tú puedes crear tus propios KPIs. Necesitas analizar en conjunto tu trabajo y define qué aporta valor. Esto lo puedes hacer con tu jefe directo o si tú eres el líder de un área, en conjunto defínelo con las personas que trabajan contigo. Establezcan una métrica en conjunto y yo les recomiendo que utilicen una herramienta como Excel para que puedan empezar. Existen muchísimas herramientas en el mercado para crear tableros de control. Sin embargo, el primer paso es ejecutarlos y Excel puede ser la mejor forma de hacerlo. Entonces, pongamos un ejemplo. Si tú eres un gerente de ventas, te puedes poner de acuerdo con algunos KPIs para las personas que trabajan contigo, que sean realistas, y luego medir el desempeño de las personas que trabajan contigo de acuerdo al KPI. Este KPI debería ser una medida más objetiva, ya que es más fácil que si la persona entiende el KPI, esta persona se siente más comprometida y esté más enfocada al trabajo. Entonces, en lugar de que le digas, me gustaría que hagas más ventas, que es lo normal que pudieras decirle, le puedes decir que el KPI en el que te gustaría que trabajaran es atraer a 20 clientes cada mes, 20 clientes nuevos. Si la persona con relación a al historial con el que han trabajado sabe que 20 personas es alcanzable y a la vez retador, puede aceptar el compromiso y mes con mes estar midiendo el número de personas o clientes nuevos que está atendiendo. Entonces podemos decir que en el primer mes tenemos 20, que en el segundo tenemos 30 y que en el tercero tenemos 15 y podemos incluso empezar a graficar el comportamiento de estos KPIs. Ya con estas gráficas pues puedes ayudar a crear una discusión mucho más efectiva. Es importante que puedas definir este tipo de KPIs, tener una lista y poderlos platicar para poderlos implementar. Vamos a ver un ejemplo. El Net Promoter Score es un indicador que se basa en una sola pregunta: ¿cuán probable es que recomiende el producto o servicio a un familiar? Este indicador lo que trata de hacer es medir la satisfacción de nuestros clientes. Para ello, se les pide que califiquen en una escala de 0 a 10, donde tenemos 11 valores. 0 es muy improbable y 10 es definitivamente lo recomendaría. Tal vez en algún momento, en algún servicio que hayas utilizado, te lo pudieron haber preguntado y tú pudiste haber dado una respuesta. Eso quiere decir que están utilizando el Net Promoter Score para ver la satisfacción que tienes acerca del producto o servicio que estás utilizando. Entonces, según los resultados, los clientes se clasifican en promotores, pasivos y detractores. Lo que corresponde asignando 9 o 10 puntos son promotores. Los que asignan 7 u 8 son pasivos y los que otorgan 6 puntos o menos son detractores. Lo que hacemos es sumar los promotores y restar los detractores para obtener una calificación. Los expertos en Net Promoter Score consideran que un resultado entre 0 y 50 es bueno, entre 50 y 70 es excelente y que mayor a 70 es extremadamente bueno. Vamos a poner por caso
estudios que existen, por ejemplo, en industrias de las telecomunicaciones, las empresas que se dedican a servicios de televisión por cable tienen un Net Promoter Score de -6. En este caso, pues ya es negativo. Y las que brindan servicios de Internet, un promedio de -7. Entonces, quiere decir que no siempre es tan fácil llegar a números positivos. Con el hecho de que tú estés en un número positivo, podrías decir que ya estás teniendo buenos resultados, aunque pudiera haber industrias muy complicadas donde la mayoría o en general pudiera haber números negativos. Este es un ejemplo de un indicador. Vamos a ver cómo la suma de varios indicadores nos dan un tablero de control. Tú puedes tener un tablero de control para manejar múltiples indicadores y con ello ver diferentes aspectos que quieres medir constantemente. Cuando tienes múltiples KPIs, ya podrías obtener un tablero de control. Un tablero de control te muestra en cierto tiempo diferentes KPIs para poder tomar decisiones. Ten en cuenta, como te comentaba anteriormente, que primero debes trabajarlos en Excel y posteriormente pasarlo a una herramienta como esta que te pueda generar gráficas y puedas verlo. Tal vez lo más recomendado es en tiempo real para ciertos indicadores. Hay ciertos indicadores que no es necesario verlos en tiempo real. ¿A qué me refiero? A que la información en el tiempo no es tan necesaria para ciertos indicadores. Por ejemplo, yo podría estar pensando en querer saber cuántas veces se están entregando los pedidos de una tienda en un día, pero si yo puedo ver que hay 10 pedidos que se están por entregar, las entregas realmente no suceden en segundos ni en minutos. Pudiera tardar un lapso de 1 hora, 2 horas o 3 horas para poder hacer una entrega. Entonces, un tablero de control para este indicador que les estoy comentando, tal vez lo más indicado sería que te muestre por periodos de horas la información del indicador. Entonces tú puedes ver las entregas que se vayan realizando tal vez cada hora sin necesidad de verlo exactamente cada segundo. Este tipo de indicadores o de tableros se hacen de forma automatizada con herramientas de software. Digamos que hacia esto quisieras llegar en algún momento, aunque si los mantienes en tu hoja de Excel está muy bien. En este tablero vemos varios indicadores. No vamos a poder ver todos, pero por ejemplo aquí tenemos el Net Promoter Score que ya vimos anteriormente y en este tablero nos está indicando que tenemos una calificación de 35 y que anteriormente en los últimos días teníamos una de -6, donde podemos tomar decisiones. Si se fijan, ¿qué quiere decir? Que hemos estado realizando acciones, la compañía ha estado realizando acciones para aumentar la satisfacción de los clientes. ¿Cuánto? Demasiado. ¿Qué decisiones podemos tomar? Pues podríamos ver qué acciones son las que se están tomando y asegurarnos que no se pierdan y que se sigan implementando. Es muy importante que tu tablero de control tenga una fecha para que tú puedas ver que a partir de ese momento es lo que está sucediendo con los datos de tu compañía. Entonces, un tablero de control es otra herramienta a la que pudieras acceder cuando tengas múltiples indicadores para poder saber en cierto momento qué es lo que está sucediendo con lo que quieres medir. Ya hablamos de que tener indicadores es muy bueno. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al diseñarlos y al implementarlos, ya que pudiéramos hacer un uso incorrecto de ellos. Los indicadores de rendimiento también tienen sus desventajas. ¿Qué pasa? Pues tú intentas establecer o tu equipo intenta establecer unos KPIs geniales y pronto los empleados descubren la forma de controlar el sistema. ¿A qué me refiero? Podríamos pensar en el Net Promoter Score como una medición. Ya vimos un ejemplo de una empresa que logró pasar de un mes a otro de -6 a 35. Tendríamos que evaluar si efectivamente fue esta medición correcta, porque les voy a platicar, existe un caso de una empresa llamada Wells Fargo,
donde al menos 5.300 empleados participaron en la apertura de cuentas falsas y obtención de créditos para cumplir con sus objetivos de ventas. Entonces, imagínense el problema. Queremos medir algo y alineamos esas medidas con la evaluación de los empleados. Los empleados, pues obviamente quieren tener una promoción, que se les pague un bono o que se les reconozca el trabajo, porque incluso si no logran cumplirlo, pues pueden perderlo. Entonces es importante hacer esto porque no solo pueden depender cosas materiales. Imagínense un hospital donde tiene doctores o cirujanos que quiere medir y genera un KPI del desempeño que tienen. Un cirujano podría no querer tomar casos difíciles porque podrían afectar su calificación, o un gobierno que califique a los policías por el tipo de delitos a los cuales está refiriéndose los arrestos o las detenciones, pues podrían querer cambiar el estatus de los arrestos para poder llenar un cierto KPI, ciertas detenciones. Imagínense que le diga yo, pues tienes que traer 10 detenidos diarios y que en ese momento no haya detenidos porque no en la zona en la que estuvo esta persona trabajando no hubo nada de criminalidad o hubo muy baja, y si no lleva 10 detenidos, imagínense un índice, un KPI de ese tipo, entonces iba a ser calificado mal. Eso podría generar muchos problemas más que soluciones. Por eso aquí la recomendación es utilizar los KPIs para abrir una discusión más que para culpar a alguien de malos resultados. Trata de evitar ligar compensaciones a los KPIs a menos que estés muy seguro de que vas a obtener el resultado que requieres.